¿Vamos, Nano? Vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a las personas que ya se incorporaron. Para mí es un enorme placer poder presentar a Hernán Torres, alguien que considero muy cercano, de una amistad de mucho tiempo. La verdad que ha sido un placer en estos últimos días poder conversar con él de tantas cosas que, que nos han pasado y poder llegar a consenso de cosas que se pueden hacer. Y nada, muchas gracias Nano por acceder a esta charla, que no tiene que ver mucho con la preparación física, sino más bien con el rol que representa el preparador físico dentro de un cuerpo técnico y la importancia que tiene para el entrenador. Así que te dejo en tu exposición y te agradezco de antemano a nombre de todos los que estamos tratando de poder generar conocimiento y de poder seguir aprendiendo de personas que llevan mucho más tiempo que nosotros. Así que te dejo al mando. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Muchas gracias a la organización por esta invitación. Para mí, la verdad que es un honor, que ha sido una lucha personal de que nuestros estamentos estén organizados y donde haya mucho debate de conocimiento. Esta parte de la cuarentena ha generado un fenómeno académico muy interesante y ojalá que pueda esto concretarse en una organización, en una dirección, de parte de los técnicos, de los preparadores físicos, de los kinesiólogos, los médicos, porque creo que es bueno de repente escuchar a la selección que pueda exponer, ¿cierto? Uno anda en distintos cursos y es bueno saber lo que están haciendo otras personas. Yo creo que es la forma de poder retroalimentarse. Bueno, esta es mi presentación, la verdad que es mi recorrido, con buenos momentos y malos momentos, como es este deporte, ¿sí? Es un deporte de un alto nivel emocional, un deporte donde muchas veces la racionalidad no tiene una cabida, ¿no? A veces la organización, tú puedes tener un montón de variables que puedes contemplar, pero el fútbol siempre te entrega algo distinto, siempre te da una enseñanza. Yo comencé muy joven en esto y fui aprendiendo también en la medida que los escenarios empezaron a presentarse en mi carrera, desde instituciones que son muy pequeñas, instituciones realmente enormes, donde siento que hay que tener más que una carrera profesional para poder estar ahí, situarse, hay que entender muchos fenómenos y que probablemente lo vamos a conversar en el camino. El rol del preparador físico, en realidad yo tenía que haberle puesto esto, más que el rol del preparador físico, es mi rol como preparador físico, ¿no? Que probablemente sea distinto en la forma de pensar, en la forma de poder entender qué rol cumple el preparador físico hoy, ¿no? Yo creo que ha ido esto mutando. Como Darwin dijo una vez que la especie que iba a mantenerse era la que se iba a adaptar, bueno, el fútbol generalmente se va adaptando, ¿no? De aquellos cuerpos técnicos donde, y lo digo con mucho respeto, generalmente los preparadores físicos tenían un rol muy protagónico en todo, ¿no? Escribían, ejecutaban, ¿cierto? Y esto fue también dándole una preparación distinta a los entrenadores. Hoy día los entrenadores tienen otro rango de preparación, una preparación casi universitaria, y por lo tanto se han convertido los equipos en estamentos multidisciplinarios donde el entrenador debe recoger información de todos para poder entender el contexto, que creo que es lo más difícil. Yo puse acá en el estadio, el estadio Antofagasta, donde yo estoy hace más de 3 años, todavía me queda casi 1 año y medio de contrato en este club, y donde uno logra entender y generar ciertos sellos muy personales, ¿no? Open Mind puse acá porque espero que esta charla sea de mente abierta, ¿no? Quiero que sea de mente abierta porque en el fondo lo que digo acá lo voy a decir desde un lado pensando que este es un camarín, ¿no? Donde hay gente de fútbol, donde lo que se plantea acá se dice y queda acá, y donde digo básicamente lo que yo siento. ¿Cuál para mí son las funciones básicas de un preparador físico? Ni siquiera las complejas, las básicas, ¿sí?
Yo discrepo que el preparador físico está solamente en un cuerpo técnico para poder hacer un calentamiento, o discrepo solamente para que el preparador físico pueda entregar, como en muchos lados uno lo ve, los análisis del GPS, ¿no? Es una tarea relativamente fácil eso. Hoy día incluso es más, ante un cuerpo técnico es una manera súper fácil de cubrirse, ¿no? Mira, mis jugadores corren, pero perdimos 5-0 y mis jugadores corren. ¿Sí? Es una visión muy simplista. Creo que el preparador físico está para muchos más elementos que ese, pero hay que saber conducir este planteamiento, ¿no? Esto no es ni se estudia en una universidad, sino que es un planteamiento de muchos años de experiencia y donde yo me he dedicado a entender las conductas, no solamente los fenómenos fisiológicos, sino también a entender conductas, a leer sobre programación neurolingüística, inteligencia emocional, ¿cierto? Los trabajos de los equipos, los grupos, todo, a entender a los entrenadores en estos nuevos modelos, en esta nueva estructura, ¿cierto? En esta nueva competencia, en este nuevo fútbol con menos espacio, con más intensidad, con mucha competencia. Entonces, hay que ir un poco entendiendo. Aquí hay funciones básicas. Vamos a comentar, lo vamos a ir desarrollando. Construir equipos competitivos, es decir, construir desde el lado de la preparación física equipos competitivos, ¿sí? Y eso es muy importante. Hay una ley, un planteamiento fisiológico y biológico de cómo competir. Eso está totalmente estudiado, digamos. Hoy día no puede uno generar aprendizaje empírico en esto porque la ciencia está muy avanzada y los pequeños detalles hoy día te llevan a marcar una diferencia. Tener conocimiento científico y académico, ¿cierto? O tecnológico, eso hoy día es manejar la computadora, manejar los GPS, manejar plataformas, conocimiento, manejar aplicaciones científicas, es una obligación, ¿sí? Es una obligación saberla. Ahora, tenerla depende de cada club, pero es una obligación saberla del preparador físico. Ayudar al entrenador a generar convicciones, eso lo vamos a detallar en un momento muy importante, porque cuando uno propone esto, generalmente alguno dice, pero ¿cómo si el jugador debe jugar por convicción? Bueno, a veces el jugador y los camarines pierden convicción. Pierden convicción por el mensaje, por el resultado, ¿cierto? Y el preparador físico tiene un rol muy importante en esa parte, ¿sí? Una escala jerárquica, ¿cierto? Detectar habilidades y virtudes del equipo, potenciar imagen corporativa del proyecto, muy importante, ¿eh? Controlar información externa e identificar el liderazgo del plantel. Estas son las funciones básicas, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a un equipo y antes de llegar al proyecto sabe qué jugadores tiene, sabe quiénes son los líderes, yo sé, estoy ubicado en una escala jerárquica, sé quién es el entrenador, quién es el ayudante técnico, yo me ubico en el lugar y comienzo a trabajar, ¿cierto? Ubicación de la escala jerárquica. El entrenador es la cara visible y la exposición pública y social que tiene un proyecto, ¿sí? Por lo tanto, eso tiene responsabilidad hacia él, ¿sí? Y hacia su equipo, y responsabilidad hacia afuera y a su imagen, ¿cierto? Que son muy importantes. El preparador físico está en la base de la pirámide, quiere decir de que el preparador físico tiene que ayudar a que la base de la pirámide se mantenga sólida, ¿sí? Ayudar desde un montón de aspectos que los vamos a ir desarrollando, ¿cierto? El técnico está arriba, es el que toma la decisión final, y el preparador físico es el que está en la base, construye, ¿cierto? Construye un montón de canales subterráneos, emociones, camarín, estructura externa, interna, un montón de mecanismos que el preparador físico debe sostener y debe ayudar al entrenador a este lineamiento. Es decir, el preparador físico no solamente, vuelvo a decir, está para un análisis técnico o para una cuantificación de una carga, sino que debe ayudar a construir, ¿cierto? La imagen y el sostén del entrenador. Y esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque pareciera hoy día, y creeríamos todos, que el entrenador puede sostener esto solo, y yo le digo directamente que no lo puede sostener solo. Es muy difícil. Es muy difícil porque tiene un contexto diverso, donde hay muchas variables, y aunque tú quieras controlar muchas variables, siempre hay varias que se te van, ¿no? Que son difíciles de poder controlar. Construir equipos competitivos. ¿Qué ocurre? Ocurre que generalmente nosotros tomamos a este que está al medio para construirlo en un equipo, ¿sí? Y generalmente lo que yo propongo es que primero debe existir esta relación con la persona
debe existir esta relación de la persona para pasar al deportista y después para construir un equipo. Esto es muy importante y tampoco se hace con un papel. Aquí no hay un bosquejo ni un texto que te diga no, pero conocer el equipo, llegar a la esencia de tus dirigidos, conocer la realidad de cada uno, la realidad social, intelectual, académica, ¿sí? Desde todos los puntos de vista, cómo está ubicado él dentro de la sociedad. Se dice que como se juega es como se vive, y entonces uno debe entender esta información, muy importante, información persona. Buenas personas, hoy día yo les podría hacer la primera recomendación, arrancando la tercera o cuarta diapo. Cuando ustedes elijan deportistas para su equipo y jugadores, elijan primero buenas personas, después buenos deportistas y después que sepan trabajar en equipo. Eso es elemental, ¿sí? Los buenos deportistas solos, generalmente hay uno o dos talentosos, pero si son malas personas, terminan diluyéndose y terminan siendo contraproducentes para el proyecto. Y no aprenden a trabajar en equipo, ¿cierto? Porque el equipo son ellos, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, primero persona. Cuando usted establece, abajo dice, relación, una relación con un grupo de personas que los lleva hacia una idea, hacia un deporte, los conduce hacia su convicción, usted construye un equipo. Si esto no ocurre, cuando usted llega acá, lo que tiene es un grupo. Y los grupos son muy fáciles de desarmar. Se desarman con un resultado adverso, se desarman con una pelea entre el técnico y un referente, se desarma que un referente le dice algo al presidente, o tiene correlación, se enoja con el técnico y habla hacia un periodista y comienza a circular la parte negativa del entrenador. Entonces, primero la persona, primero buenas personas, deportistas y equipo. Este es el lineamiento humano en el cual uno construye los equipos y el preparador físico ayuda al entrenador a darse cuenta de este contexto. ¿Y por qué? Porque en esta parte de personas, generalmente el entrenador, como toma la decisión, tiene que mantenerse ausente de esta contraposición emocional, podríamos llamar, ¿sí? Él puede saber cómo el jugador está, pero no puede entrar más allá porque él tiene que tomar una decisión. Entonces, por lo tanto, la emotividad no puede interponerse entre una decisión. Entonces, pues, por lo tanto, o el ayudante o el preparador físico es la persona encargada de poder hacer este trabajo. Es un trabajo minucioso, de no solo de 3, 4 horas diarias, sino que de 5, de 7, 8 horas diarias. Entonces, cuando tú le destinas a planificar cómo viene tu entrenamiento el otro día, destínale a saber cómo está tu equipo. Es fundamental. Si el equipo descansa bien, si duerme bien, si los jugadores están conformes, si hay algún problema. Entonces, es un bosquejo, es un todo, ¿sí? Es un todo que está envuelto en una tarea muy importante y silenciosa del preparador físico. Ayudar al entrenador a generar convicción. ¿Qué pasa cuando el entrenador pierde? ¿Qué pasa cuando el preparador físico pierde? Cuando el cuerpo técnico pierde, cuando todos perdemos. Llegamos a un club y los primeros 5 partidos se pierden. ¿Qué empieza a ocurrir? Como la sociedad está tan ligada al resultado, está tan ligada al éxito, porque en realidad es una letra chica que ustedes no ven, pero cuando ustedes firman un contrato, a ustedes los contratan para ganar. ¿Sí? Para ganar. Ahora, después vemos el fondo y la forma, cómo esto se ve hacia afuera, si el trabajo se viene o mal. Eso es un juicio distinto, pero a ustedes lo contratan para ganar. Y el día que usted no gane, le van a decir que se tiene que ir, y el día que usted gane mucho, le van a decir que usted se queda el tiempo que quiera. Pero todo es transitorio. Entonces, cuando se pierde esa convicción por el resultado o por la relación, el técnico da un mensaje, está negativo, ¿cierto? El preparador físico detecta esto, lo observa, ¿cierto? Y desde atrás empieza a ayudar, ¿cierto? A renacer la convicción. Renace la convicción, genera actividades, genera actividad humana, genera actividad social, genera actividad de grupo. Y va levantando, ¿cierto? Va levantando. Esto obviamente que tiene un nivel que a veces las cosas son insostenibles y tendrán que seguir el mismo camino, ¿no? Que probablemente irse o quedarse. Pero acá, el preparador físico, el emisor, el que entrega información, un profesor, un ingeniero, un profesor de lenguaje, todos son emisores. Receptores también hay muchos, estudiantes, universitarios, jugadores de fútbol, de golf, ¿cierto? Pero el canal es lo importante. El canal. Los preparadores físicos son canal de información. Son personas importantes porque
es una información que está ligada a la emotividad, a la emoción, a la parte más profunda, ¿cierto? Incluso hasta la rabia interna que tiene cada uno. Porque ¿a quién le dice cuando el jugador está enojado? Al preparador físico. Es muy difícil que le diga un ayudante técnico médico que el ayudante haga este trabajo, que también lo podría hacer, ¿no? Pero generalmente el preparador físico tiene que filtrar la exposición hacia el entrenador para no poner al entrenador en una indisposición con el jugador, ¿cierto? Porque nadie es más importante que el equipo, ¿cierto? Y a veces los entrenadores tienen que, y los preparadores físicos tienen que entender que esto es una relación, ¿sí? Esto es una relación. No es yo decido, yo absorbo, yo voy, vamos al frente, la pared es dura, pero vamos a chocar. No. Esto es un cuerpo que tiene mucho más que, y lo digo con mucho respeto, un cuerpo que tiene mucho más que un modelo de juego. Esto es mucho más, el fútbol es más complejo que eso. Es más complejo que saber si la priorización táctica o la estructura, ¿cierto?, de Paco Seirulo o de otros entrenadores son como una Biblia, como un Antiguo Testamento. No, el fútbol tiene más allá de eso, porque el fútbol tiene vida, tiene personas, ¿sí? Personas que sienten, que expresan y que tienen distintas realidades, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en un plantel tú encuentras con jugadores que están terminando sus carreras, jugadores que están en el mejor momento del campeonato y jugadores que están comenzando. ¿Cómo logras conjugar para que esos jugadores siempre tú obtengas de ellos la gran disponibilidad para tu proyecto? Las emociones son enormemente importantes. Y el otro día yo escuchaba a Nico la presentación, que me pareció genial, la que hizo, y de otros entrenadores. El psicólogo da una visión psicológica y en parte de las emociones, pero no hay mejor grupo de personas que entienda mejor las emociones de un plantel que el mismo cuerpo técnico. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque generalmente los cuerpos técnicos están constituidos por gente que jugaron al fútbol, le entienden lo que es el éxito, lo que es el fracaso, lo que es un mal partido, un buen partido, ¿sí? O algunos no, pero los que no han estado en el fútbol entienden que este es un mecanismo diverso, digamos, ¿sí? No, lo que quiero decir es que no todo lo que se soluciona, la organización, el entrenamiento, la metodología, yo soy partidario, es un tipo ordenado generalmente en mi vida laboral, digamos, pero no todo está ahí, porque si estuviera todo en eso, sería muy fácil. Los técnicos más mateos estarían en Europa y los que no son tan mateos estarían acá, pero no ocurre eso. Hay entrenadores que son enormemente bien preparados y pelean descensos, ¿cierto? Entrenadores que no están bien preparados o que no están de la misma manera que nosotros, están en un contexto distinto. Otro ejemplo más. Fíjese en la tabla de posición del fútbol chileno, cómo terminó. Los 5 primeros lugares son todos técnicos argentinos. Y los técnicos argentinos tienen una preparación distinta, y los preparadores físicos también tienen una preparación distinta a nosotros lo académico. Nosotros lejos estudiamos mucho más que ellos. Entonces, ¿cómo se puede entender este fenómeno? No un fenómeno lineal, sino que tiene emoción y tiene respuesta, ¿sí? A eso es lo que voy. Y nosotros somos canales muy importantes en eso. Detectar habilidad y virtud del equipo. Esto es muy importante. Fuera de entender de que el GPS y la velocidad máxima y las aceleraciones y la posición táctica y la pelota detenida, que es fundamental porque uno debe conocer este deporte. Ubiquemos desde este lado. ¿Cuáles son las falencias de nuestro equipo? ¿Sí? Por ejemplo, la preparación física es una ley. Para mí una ley parte desde cómo quiere jugar el entrenador. No parte cómo piensa Hernán Torres, que es atléticamente un jugador de fútbol. No. Parte cómo es el entrenador. El entrenador me dice, no, mira, yo quiero jugar de esta forma, listo. Hagamos un mapa. Veamos. Para la parte física, ¿quiénes son los mejores para el proyecto? Esto. ¿Quiénes son técnicamente los tipos que te pueden resolver? Esto. Desde las relaciones, cuando la cosa no salga bien, cuando el camarín no esté bien, cuando la adversidad esté en un partido, ¿quiénes son las personas que te ayudan, ¿cierto?, a manejar que esto no se desborde, que no se empiece a perder, ¿cierto?, la seguridad por el esfuerzo, la seguridad por el objetivo, y después mentalmente, ¿quiénes son tus tipos más fuertes mentalmente? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Los tipos mentalmente fuertes aparecen en las circunstancias cuando tú lo necesitas y cuando nadie quiere tomar ese rol, aparecen. Y probablemente no son los que tienen mejor destreza o no son los que mejor físicamente están, ¿cierto? Entonces, detectar habilidades de tus jugadores es muy importante. Y esto el preparador físico lo puede detectar, lo puede visualizar, lo puede ver. Vuelvo a decir, por eso dije, probablemente sea injusto el planteamiento, porque
no todos pueden darse cuenta de esto, ¿sí? Y es un trabajo de muchos años, no solamente de estudio, sino que de relación con equipos. Controlar la información externa. Los entrenadores son el sol. Ustedes sabían que antes se decía de que todo giraba en torno a la Tierra. No, todo gira en torno al sol. El entrenador para mí es el sol. Se apaga el sol y se apaga todo. Todo lo que rodea al entrenador es bueno y es malo. Es como los planetas. El periodismo, la barra, el rival, la directiva, ¿cierto? Los administrativos, el canchero, todos los que rodean al entrenador, ¿cierto? Son planetas. Y yo lo que debo hacer es que él siempre brille. El preparador físico tiene que trabajar abnegadamente para que el entrenador siempre esté brillando, ¿sí? Que su luz no se apague, que tenga la capacidad, ¿cierto? Cuando un resultado no sea bueno, de poder cambiar el ritmo, ¿sí? Y eso significa plantearle al entrenador lo que está ocurriendo, siempre con un filtro, ¿cierto? Un filtro, digo, de las cosas que se pueden plantear para no condicionar. El entrenador tiene que estar dispuesto a escuchar también cuando las cosas no están bien, porque a veces el entrenador no tiene toda la respuesta. Si tuviera toda la respuesta, los entrenadores trabajarían solo, ¿cierto? No, no tienen toda la respuesta. Y el preparador físico tiene un rol muy importante en la información externa. Muy importante. Si la cancha está buena o está mala, si hay ropa para hacer doble jornada, el lugar de la pretemporada, el hotel, el administrativo, los pagos al día, qué jugadores no están bien en sus departamentos, los extranjeros están bien ubicados, todo lo que rodea al sol, el preparador físico tiene que estar atento. Para todo tiene que tener una información, porque la información externa ayuda al funcionamiento interno. Probablemente, a lo mejor no determina un resultado, pero sí ayuda a la construcción. Eso es muy importante, ¿sí? No se olviden de esa parte. Tener conocimiento del deporte, esto ya lo doy por perogrullo, lo quise poner acá porque entender de la ciencia y la fisiología y de la tecnología es determinante hoy día, pues si no es un poco difícil no ganar, porque hay tipos que no usan esto y ganan. No puedo decir ganar, ¿no? Pero competir en condiciones que sean equilibradas con otras potencias, ¿cierto? Cuando tú vayas a Copa Libertadores, siempre tú le preguntás a la gente, y yo el otro día escuchaba la selección, sí, lo que pasa es que con Brasil somos distintos. Claro que somos distintos. Obvio que somos distintos. Y cuando vamos a la Copa Libertadores nos damos cuenta que nos falta algo para competir. Pero bueno, lo básico es tener estos dos elementos. Saber cómo recuperar, saber cómo entrenar, saber cómo determinar una carga de entrenamiento y decirle al entrenador, mira, este es nuestro plano biológico, fisiológico del equipo. Jugamos el domingo, jugamos el miércoles. Mira, este es nuestro estado, ¿sí? Este es nuestro estado, ¿sí? Nuestro estado es de esta forma. Perfecto. Bueno, el entrenador lo tendrá que tomar en cuenta. O vamos a jugar a la altura, nos toca a Copa Libertadores a la altura. Bueno, este es nuestro panorama de los rendimientos para ese escenario. Vamos a jugar contra temperaturas altas. Bueno, este es el escenario. Mira, hicimos una evaluación hídrica. Estos son los jugadores que mejor están preparados. Después, el entrenador va a decidir, ¿cierto? El entrenador va a decidir. ¿Hay algo? No, profe, estamos bien. ¿Listo? El entrenador va a decidir, ¿sí? Y por lo tanto, conocer el deporte, ¿no? Que el deporte tiene intensidad, que tiene ritmo, que hay menos espacio, que hay que decidir. Eso es prácticamente algo que uno logra saber y lo debatimos el otro día en una charla con preparador físico. Usted no puede entrenar este deporte si no lo conoce. Usted no puede entrar a un campo si no conoce la idea del técnico. O sea, yo puedo entender idea de preparación física, pero tengo que entender la idea del técnico. Cada movimiento situacional del técnico, ¿cierto? Cada movimiento globalizado del técnico, cada estructura del técnico tiene un mensaje y yo tengo que ir detrás de ese mensaje. Tengo que ir potenciando el mensaje. Desde la dialéctica, desde tu ejercicio, desde tu motivación, ¿cierto? Desde tu preparación, desde tu organización, ir detrás, ¿cierto? De la cadena. Identificar liderazgo. Esto es muy importante. Este es el camarín. Y si ustedes me preguntan a mí, fíjate que hay bibliografía para todo, para la fuerza, la velocidad, el entrenamiento integrado, el entrenamiento globalizado, todo. Pero fíjate que nadie escribe de los camarines. Y en el camarín ocurren los fenómenos más profundos que puede tener un equipo. Está la sensación de la rabia, la sensación de la inseguridad, del triunfo, de la alegría, de la convicción. Está ahí.
¿sí? Y para uno saber quiénes lideran tu equipo, quiénes ayudan, quiénes convencen dentro del mismo grupo, ¿cierto? Es importante para las decisiones, sobre todo cuando uno tiene que cambiar de pista. Las cosas no están bien, quiero cambiar, bueno, y muchos de ellos, muchos técnicos saben reconstruir, hay que hacer reingenierías permanentes a veces sobre los mismos campeonatos. Y esto es muy importante, fíjate, porque esto es un elemento que se puede ver antes de llegar a un equipo. ¿Sí? Saber cómo se construye o cómo funciona el liderazgo de un equipo. Y en esto el preparador físico tiene algo que decir. ¿Sí? La piel, la vista, los movimientos de las manos, cuando el entrenador habla frente al grupo, si los jugadores miran o no miran, cuando el entrenador toma decisión, cuando el entrenador determina cómo son los grupos para trabajar, en la posición de los brazos, cuando un chico tira un peto al piso, cuando están estirando, ¿sí? Todo es un fenómeno conductual que hay que entender, ¿sí? Que hay que saber y que hay que visualizar, ¿sí? Y hay que visualizarlo muchas veces muy rápido, pero cuando tú entiendes a dónde vas, ¿cierto? Es muy importante esta observación. Potenciar imagen corporativa. En el caso mío, llegar a un equipo y no dejar nada es como que no estar. Es como no estar. Entonces, por lo tanto, el preparador físico debe llegar a un proyecto, debe acompañar al técnico y dejar un sello hacia el entrenador, dejar un sello, el entrenador también dejar un sello. El preparador físico dejar un sello. Cambió, modificó, arregló el gimnasio, ayudó a la planificación física de los juveniles, presentó una buena exposición, desde el lado físico presentó el GPS a los jugadores terminaban, ¿cierto? Dejar un sello profesional y a veces un sello humano, que es muy importante. Y si ustedes me preguntan la experiencia, generalmente con el tiempo, se acuerdan más del sello humano, ¿cierto?, que el sello profesional. Porque el sello profesional está enrarecido por el resultado. Si a ti te va bien, el sello profesional, soy el mejor. Pero si no te va bien, pero siempre hay, si no te va bien, ¿qué queda? No, mira, puta, no les fue bien, pero sabéis que trabajaban bien y eran muy buenos seres humanos, buenos tipos. La verdad es que no se merecían esto. Entonces tiene que potenciar. La imagen corporativa, cuando hablo de imagen corporativa, es que usted llega a un club y usted lo hace crecer por su imagen, por lo que usted expone, por lo que usted presenta, por lo que usted presenta en el partido, ¿no? Desde el calentamiento, la forma de vestir, los equipos, todo, la forma como responde tu equipo ante la adversidad, ¿no? Si un equipo que se pone todo a pelear cuando existe una adversidad, es un equipo nervioso, que veas afuera como un equipo nervioso, poco difícil y muy fácil de atacar desde esa área hacia el rival, ¿no? Por colocar algunos ejemplos. Entonces la imagen corporativa es muy importante. Por eso coloqué acá algo de Darwin, ¿cierto? Un poco de la evolución del hombre, porque creo que el fútbol también ha tomado esta condicionante, ¿sí? El preparador físico y el entrenador de antes son algo muy distinto hoy, ¿sí? Pero siento que hemos dejado cosas en el camino, que las hemos ido dejando y encontrando otras que son más necesarias, que yo creo que son necesarias pero no indispensables, ¿no? Factores de intervención. Aquí ya entramos en la tarea profunda del preparador físico, ¿no? Factores externos. La relación, el club, ¿sí? Externo, el club. Cuando yo llego al club, ¿cuál es mi visión? ¿Sí? Esto es importante ayudar. Yo lo hablaba el otro día con algunos entrenadores, cuando usted elige un club, es importante saber a qué club llega, en qué ciudad está, cómo se comporta la barra. Si usted tuvo historia en el club, es muy distinto cuando no la tiene. Si usted es extranjero, y ahí algunos pueden comentar, Nicolás y algunos técnicos extranjeros que han estado, llegar a un lugar sin haber estado en el club, y más encima extranjero, es enormemente difícil. Por eso es que la visión del club, el club paga el día, no paga el día, el presidente es un tipo correcto, está metido en cosas extrañas, el club viene de tropiezo en tropiezo deportivo, algo existe, ¿sí? Entonces es importante esta visión de club, la visión del preparador físico, la visión de cómo ayudo desde mi lado, del conocimiento. Hay jugadores preparados físicamente en la juvenil para el plantel profesional, es una muy buena pregunta, digamos, hay que saber en qué informar. La parte social, nutricional, psicológica, área administrativa, área médica, utilería y cancha. Estas son las relaciones que tiene el preparador físico, que es toda la información que viene desde afuera y que te ayuda a un comportamiento lineal, es decir, a seguir la línea que el entrenador marca, ¿sí? Bueno, el lineamiento por aquí, bueno, ¿cómo lo hacemos? Mira,
no sé, a mí me gusta que el entrenador tenga a las 8 de la mañana la parte médica al día. A las 8 de la mañana está presentado un informe donde se dice toda la gente que está disponible y que no. Perfecto. De la utilería de cancha, de las mañanas se presentan para decir la cancha 1 está disponible, el pasto está cortado, está marcado. Perfecto. Buenísimo. La utilería. ¿Está toda la utilería en campo? Sí, está toda la utilería en campo. Tiene que estar una hora antes. ¿Qué necesita, profesor? El día anterior necesito tantos conos, tanto estaca, necesito que a las 8 de la mañana esté en el campo para armar. Perfecto. Nutricionalmente, ¿cómo preparamos la comida? ¿Cómo están las evaluaciones antropométricas? ¿Cómo vamos funcionando, cierto? ¿Cómo está la comida para el fin de semana? ¿El hotel está bien? ¿Las camas son grandes? ¿Las camas están a la dimensión de de atleta? No. Tenemos un jugador de 1,90 m y tenemos cama de 1,70 m. Bueno, modifiquemos, a ver qué podemos hacer. Por dar ejemplo, ¿no? Ahora nos vamos a ir detallando. El club, lo que yo les decía, el club es muy importante porque yo les quiero decir algo súper duro, pero creo que les va a servir. No todos ustedes están para cualquier proyecto. Y muchas veces cuando uno quiere, tiene dos formas, y en esto permítanme ser transparente, hay dos formas hoy día de proceder. Por necesidad, porque tú necesitas insertarte en el fútbol y trabajar y darle comida a tu familia como lo hago yo, ¿cierto? Como lo hacen todos, o tener la posibilidad de elegir el proyecto. Si es por necesidad, investiga muy bien el club donde vas, desde el presidente hasta el utilero. Si tienes la posibilidad de elegir el proyecto, elige un proyecto de acuerdo a tu filosofía, de acuerdo a tu forma. Lo decía, lo escribió en un momento, hace mucho tiempo atrás, Bianchi, en el fútbol argentino, que él cuando elegía un proyecto veía los últimos 5 años, cómo había funcionado el club en los últimos 5 años. ¿Sí? El club, puede que la filosofía de tu club no tenga nada que ver. Yo cuento siempre en mi historia, nosotros llegamos a Boca, jugamos con una línea de 3, y Boca históricamente jugaba una línea de 4. Y los jugadores no sentían jugar con línea de 3, el público no sentía jugar con línea de 3, y los directores no les gustaba que el equipo jugara con línea de 3. Y nosotros terminamos jugando con línea de 3. Nuestra filosofía, nuestra forma. Nos vimos, no nos permitimos ver un poco más allá el árbol, no nos dejó ver el bosque. O sea, entonces, el club muy importante en la decisión. Y muy importante porque hay mucha información atlética, nutricional, familiar, social, que el preparador físico, yo la tengo. Generalmente, si tú me preguntas a mí cuando llego a un club, llamo al nutricionista, al kinesiólogo, al masajista, ¿sí? Si conozco a alguien administrativo, al administrativo, oye, ¿cómo está el club ordenado económicamente? No, sí, bueno, no te preocupes, no ven que aquí se paga el día. Listo, ¿cómo estamos? ¿Hay plata para infraestructura, para tecnología, para que el técnico necesita un par de software, un par de discos duros? ¿Hay? Puta, la verdad que no tenemos. Entonces, es importante. ¿Sí? Cuando te queda por necesidad, la verdad que no tenés muchas opciones, pero aún así, elígelo. ¿Sabes por qué? Porque a veces por querer entrar a un proyecto te termina frustrando tu carrera, o la carrera de todos. ¿Sí? Psicología. La psicología te da un manifiesto de las conductas, de las emociones. Es muy importante tener un psicólogo y un psicólogo que trabaje con el cuerpo técnico, ¿sí? Que debe ser externo. Yo no soy partidario que los psicólogos que participan con el cuerpo técnico sean internos, no. El psicólogo debe participar con el equipo y el cuerpo técnico debe tener un psicólogo externo, que dé una mirada, como decía William Ury, que es un negociador de la Universidad de Harvard, que lo llaman cuando hay guerra, tiene que ver desde el balcón, ¿sí? El entrenador siempre tiene que ver desde el balcón y a veces tiene que tener una mirada de un tercero que no está dentro, que está afuera. Entonces, para mí el psicólogo es importante, las labores para mí el entrenamiento, la labor del psicólogo no solamente es charlar con los jugadores de forma individual o grupal, sino que un entrenamiento mental en campo, que hasta el día de hoy todavía no lo veo. Hay algunos lugares que se hace, se ha ramificado la neurociencia como un elemento como a poder, ¿cierto?, desde los heteroceptores de los sentidos, poder un poco ayudar de este lado, pero para mí que el psicólogo hable con un grupo de jugadores con un psicólogo no es suficiente, ¿eh? Hay que hacer entrenamiento en campo, hay que ver cuáles son las conductas motrices y técnicas en las que se equivoca, por qué ocurre y cuáles son los escenarios adversos que cada jugador tiene, y eso es muy importante. Social, la barra. Si usted me dice que la barra no es importante, si al segundo partido le gritan que se vaya, entonces la barra pasa a ser importante. ¿Quién conduce la barra? Usted no tiene por qué tener relación con la barra, pero tiene que entender de que la barra hoy día es un estamento político. ¿Sí? Es muy político.
Entonces, por lo tanto, cuando uno llega a un club es muy importante tener conocimiento. En algún momento cuando tú llegas, los líderes te van a ver, porque hoy día los líderes, cuando tú llegas a un club, los líderes te van a ver quién es el nuevo cuerpo técnico. Entonces, es muy importante esta relación superficial con ellos. Si es profunda, te terminan sacando plata, te terminan sacando una bandera, pero si es recta y es clara, tú tienes la posibilidad de decidir si tú quieres tener una relación. Y en eso, preparador físico, yo generalmente soy malo en este aspecto, pero lo nombro porque creo que la mejor forma de poder tener a tu barra de tu lado, es resultado y en la forma de que el jugador corra, que meta hasta el último minuto y que si las cosas no salen, siga corriendo hasta el final. ¿Sí? Nutricional, bueno, es importante saber lo que los jugadores comen adentro y afuera. Lo que comen en el hotel tú lo ves y en eso no hay ningún problema en saberlo, pero es importante que sepan lo que comen en su casa y para eso la nutricionista tiene que ir a cada casa de los jugadores. Tiene que saber qué come la persona. Y en esto quiero ser un poco drástico. Y no quiero enjuiciar en mi comentario, pero yo te recomiendo que hagas un perfil sociométrico o familiar, porque si tú en tu familia tienes 4 personas con obesidad mórbida, el deportista lo más probable es que se someta en cada 11 a comer berlines, pan amasado, ¿cierto? Lo más probable. Y si el tipo no tiene la capacidad de poder sostener su alimentación que tiene, lo más probable es que vaya a ser un problema de por vida por él, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ser minucioso hoy día con esto. Hay que ver nivel cultural, hay que ver, ¿cierto? Si la persona tiene plata, si el juvenil tiene exposición, y si no la tiene, hay que ayudarlo. ¿Sí? Hay que ayudar. Y el entrenador también tiene que saber cómo su equipo se alimenta. ¿Sí? Y tú me decís, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Un jugador que no se alimenta bien, generalmente le cuesta rendir desde el lado energético. Y tiene que tener un escenario en el entrenador de decir, mira, estos son los que están trabajando. Ahora, te podía encontrar, yo me encontré, por ejemplo, con Suazo, que Suazo no le gustaba, lo hizo Carlos Navarro en su momento, después lo hice yo, en Audax, y él funcionaba con su peso, y me decía, mira, si tú me decís bajar 3 kilos, yo la verdad que no puedo ganar en el mano a mano. El tipo salió goleador del mundo, y a lo mejor un tipo que desde el punto de vista físico es difícil encontrarlo en otros lugares del mundo, probablemente no lo encuentra, ¿cierto? Pero es importante. Esta parte nutricional es determinante, más por una parte educativa que por una impositiva. Es importante este mensaje. Hay que supervisar, hay que saber qué comen en la noche, por ejemplo, es muy importante. Si el jugador está acostumbrado a comer chocolate en la noche, bueno, y come 4 veces a la semana chocolate, lo más probable es que se lleve un chocolate para la concentración, porque lo necesite. Ahora, siempre hay una ventana conductual y una ventana excepcional, ¿no? Que si el tipo te hace 4 goles por partido y se come un chocolate, usted me va a decir, no, nada, se come chocolate, ¿no? Siempre hay una excepción. Área administrativa, conocer quiénes son la gente administrativa del club, todo. El tipo que está encargado de conseguir el hotel, el tipo que paga, el contador, siempre hay que tener una buena relación de respeto con todos ellos, ¿sí? Hay que saber la situación del club, hay que entenderla de parte de ellos. Siempre ellos quieren meter, como dicen los argentinos, un bocadillo, siempre porque ellos, los administrativos, aunque ustedes no lo crean, forman parte del éxito, pero no de la derrota de los clubes. Cuando el equipo gana, son todos ellos el club, y cuando pierden, es responsabilidad del cuerpo técnico, ¿cierto? Y en esto hay que ayudar también desde el lado del preparador físico. Tiene que tener un conocimiento con relación a esto. Área médica, bueno, ustedes conocen la relación de los jugadores con los masajistas, con los kinesiólogos, con los doctores. Hoy día generalmente en los clubes los doctores van rotando, son muy pocos los clubes que tienen médicos constantes, ¿cierto? Entonces la información del club es importante. ¿Por qué? Porque cada médico tiene una realidad laboral fuera del club. Entonces pareciera que se ve al jugador en tu club y después se olvida del jugador del club, va a sus labores personales. Entonces, esto es muy importante plantear a la gente que está en la parte médica, que la parte médica no se termina cuando están las 2 horas de entrenamiento. Tiene que estar en disponibilidad mientras se lo permita, con mucho respeto obviamente, de saber hasta las 12, 2, 3 de la mañana del día que viene, saber qué pasa con los jugadores, si están disponibles para el entrenador, si están recuperados, cuánto tiempo pueden soportar un entrenamiento, cuánto tiempo pueden soportar un partido. Los jugadores tienen mucha relación con la parte, muchos de ellos pasan mucho tiempo, ¿cierto? Vayan a los sectores médicos donde están los masajistas y todo, los masajistas terminan siendo personas muy cercanas a los jugadores, así que ojo
con esta área es muy importante controlar, es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Utilería de cancha, para mí los tipos más importantes. Yo aprendí que con el tiempo está el presidente y el utilero. Son los tipos más importantes de un club. El utilero maneja canales de comunicación y de visión y a veces hasta los utileros se disfrazan de técnico, ¿cierto? Pero uno tiene que tener un poco cómo controlar, pero son tipos que manejan mucha información. Son tipos que tienen el proyecto en la piel adentro, viven de este proyecto, muchos de ellos llevan muchos años, conocen, ¿cierto? Muchos de los jugadores conocen el club, conocen a la gente que lo lidera, entonces son jugadores muy importantes. Y los cancheros son un invitado muy especial, que son los que te entregan la superficie para entrenar todos los días del año. Entonces, por lo tanto, son personas muy importantes, que sienten, cómo ven, ¿cierto? Ayudarles, hacerlos partícipes, a veces de una actividad colectiva, darle su espacio al utilero, al canchero, cuando se va a celebrar alguna actividad importante del equipo, del club, hacerlos partícipes, ¿sí? Vamos a la parte interna. Eso es todo lo que es información externa. En la interna, estas 4, yo las concreté, pueden haber otras, ¿no? Pero que planifique, el preparador físico planifica en función de las cargas, en función de los objetivos, pero es importante que planifique en función de los lineamientos del entrenador. Esto es muy importante. Esto no se trata de presentar un microciclo, los microciclos estructurados o los microciclos de choque, ¿cierto? Y graficar con colores, no. Esto tiene que estar relacionado con una idea funcional, ¿sí? Atlética y con una idea funcional estratégica, ¿no? Que es muy, muy importante. El control de las cargas ya, ustedes probablemente han escuchado mucho del control de carga. Yo creo que esta va a ser la gran labor de preparador físico. Los preparadores físicos que no se preparan dentro de otra estructura más emocional, ¿cierto? O que no entran en este contenido, o que todavía están en el contenido un poco empírico, ¿cierto? Que yo lo valorizo mucho, porque mucho de la experiencia es muy valorable, ¿cierto? El control de carga es determinante. Son los medidores, es la temperatura que tiene el equipo desde el lado mecánico, ¿sí? Y hay que saber manejarla muy bien. Hay que decirle al entrenador, si al entrenador no le interesa, hay que hacer que le interese, hay que explicarle cortito, porque ese entrenador tiene un montón de preocupaciones, pero hay que explicarle, mira, este es el escenario, esta es la geografía atlética que nosotros tenemos, mira, este acá, este está rendiendo, mira, este bajó 1 kilómetro del partido anterior, ya no tiene las mismas aceleraciones, algo ocurre, y es importante, porque que un jugador no esté bien en un partido importante es fundamental, ¿cierto? Aplicar contenido, los contenidos ya hemos hablado, tiene un lineamiento como cuerpo técnico, el preparador físico puede aplicar contenido fuera de contexto, por supuesto, que tiene que ver con la prevención, la fuerza, una tarea de gimnasio, una tarea de explosividad, una tarea de intermitencia, sí, puede, forma parte de un staff, ya dije que no soy partícipe de los preparadores físicos que están para calentar y para colocar conos, yo por lo menos no lo siento así, creo que el preparador físico está para mucho más que eso, pero eso depende cómo el entrenador también le dé esas ventanas de entrada, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque siempre he sido yo respetuoso, creo yo, de mi actividad. Jamás he hecho un comentario, un técnico de cómo tiene que jugar, a pesar de que llevo 20 años en esto, y no me gusta los preparadores físicos que también terminan siendo entrenadores. No me gusta a mí en lo personal, ¿sí? Entonces por eso es importante que los contenidos tengan una directriz y tengan un límite. Y recuperar el equipo es fundamental, no solamente de lo físico, de la creatinquinasa, del cortisol y de todo lo que significa pues, esfuerzo, cuánto recuperan en 48, en 24, en 36, sino que a veces de lo emocional. Perdemos un día sábado 4-0, el domingo se entrena, o sea, libre, y el lunes ya enfrentáis el otro partido, lo tenía el día miércoles. ¿Qué actividad hay en ese? Esa actividad tiene que ir en un contenido emocional, hay que detectar, ¿cierto? O si no, se transforma en un colegio que todavía está con la educación antigua, ¿no? El profesor de historia llega, escribe todo lo hace leer de memoria y se transforma en algo. No, hay que cambiar muchas veces. Esto no es entregar contenido como universidad, esto es vivir, es tener una organización, pero es vivir el momento que se está viviendo, entender el mapa emocional de tu equipo, ¿cachai? Es muy importante. Cuerpo técnico, ahí está la foto de este cuerpo técnico que está ahora. Es muy importante conocer al entrenador. Yo soy, bueno, ustedes saben que yo trabajo en un club donde han estado un entrenador chileno y 3 entrenadores argentinos, y generalmente antes de la llegada
de los entrenadores, yo formo parte del staff del club y de otro preparador de arquero y muchos más, que creo que va a ser la tendencia el día de mañana, me parece a mí. Y la relación con el entrenador, para mí, la primera conversación es muy importante. Si yo, en lo personal, visualizo que no empatío, o sea, no relaciono, no conecto en empatía, no conecto en idea, o no voy a tener la capacidad de adaptarme a la relación dura, estricta, o mala relación con el equipo, a un límite de falta de respeto, un límite de no dignificar la carrera de jugador, la verdad, es que yo prefiero en ese momento decir, no estoy. Es otra la persona, ¿no? El club tendrá que decidir. Me ha pasado que yo hace muchos años le explicaba que tengo la capacidad de elegir el proyecto en que quiero estar. Aquí estoy en un proyecto que me siento muy cómodo, pero me han ofrecido de otros lugares y he dicho que no, de proyectos más grandes, porque siento que no puedo encajar, digamos, no encajo. Pero la labor de preparador físico es conocer, ¿cierto? Es ver caminar a mi entrenador a los 20 metros y saber si este hombre viene de mal genio, si viene emputecido, si tuvo un problema en la casa, si está enojado por algo. Y cuando el entrenador diga algo, ¿sí? Diga algo, que a lo mejor el día de mañana se puede equivocar en el mensaje, el preparador físico tiene que guardar silencio, tiene que ir detrás de la actividad, de la convicción, seguir adelante, seguir liderando el equipo, ayudando, y después cuando usted llega a su seno más interno, decirle, mira, yo creo en esto. Para mí los yes men no existen dentro de los cuerpos técnicos. No creo que Guardiola tenga 12 tipos que no lo escuche, no creo que Bielsa, bueno, Bielsa es muy especial, no es un caso atípico, pero creo que incluso sube que se está abriendo también a escuchar otras cosas. No creo que los entrenadores que tienen 10, 8 ayudantes los tengan para no escucharlo, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante en eso, la conexión con el entrenador. Y para mí no ha sido fácil, el preparador físico tiene que tener una gran capacidad de adaptación, porque me ha tocado entrenadores, muy buenos entrenadores, con personalidades distintas, ¿no? Puedo discrepar, quizás no de su calidad como de técnico, podría a lo mejor discrepar de su calidad como líder, que para mí es muy distinto, que después se los voy a terminar contando. Para mí hay entrenadores muy buenos, pero que no lideran bien, y hay entrenadores que lideran muy bien y que no son muy buenos. De los dos lados han ganado, ¿cierto? Entonces, no hay una lógica, pero es bueno hacer la observación. Planificar, muchas veces desde el punto de vista gráfico, planificar. A mí me gusta la exposición abierta, me gusta la crítica, me gusta cuando las cosas no salen bien o cuando un partido no sale bien, desde el lado atlético, desde el lado del mensaje o desde el lado de la actividad. Existe. Miren, les voy a contar incluso una intimidad. Después de la Copa Sudamericana que se perdió el 2006, yo sentí con el tiempo después, dándole vuelta un poco a ese microciclo, que yo hice una actividad el día miércoles que no tenía que haber hecho, desde el lado físico. Y con el tiempo dije, bueno, a lo mejor si yo hubiese sacado esta actividad, yo hubiese hecho una actividad más de descomprimir, porque era una final sudamericana, había muchos flash, mucha gente, y yo sentí mi error, y en eso yo soy súper válido, soy el primero que reconozco cuando me equivoco, creo que forma parte de un líder interesante esto, es decir, cuando uno se equivoca, mira, me equivoqué, creo que la planificación no fue correcta, creo que no hicimos bien, y puede ocurrir, somos humanos y puede ocurrir. Entonces la planificación, ya hablamos, el alineamiento del técnico, tiene que tener el contexto del partido, tiene que tener el contexto rival, la planificación, tiene que tener la característica, la virtud de tus jugadores, ¿sí? Tiene que entender el momento, tiene que entender el nivel intelectual de tus jugadores, el contexto en el que está el club. Si tú vais de 6 partidos sin ganar y el séptimo tenéis que ganar lo que cueste, el contexto es muy distinto desde la semana. Hay que jugar al equilibrio, ¿cierto? Entre los contenidos y la emoción, muy importante. Aplicar contenido, ya lo hemos hablado. ¿Sí? ¿Qué contenido? Por eso hay varios contenidos, ¿no? ¿Qué contenido es? Yo siento que esto es como un poco el ajedrez. Para mí es saber cuál es la pieza que se tiene que mover. A veces es más fuerza, a veces más velocidad, a veces más motivación, a veces un mano a mano, a veces un reto fuerte, porque en esto hay que también un poco disfrazarse. Fíjate que hay un libro que después, al que por interno le interese, hoy día se estructura de que hay 6 tipos de liderazgo, y antes se hablaba, se veía qué tipo de líder era uno, ¿no? Es decir, si era afiliativo, si era autoritario, si era burocrático, si era un coach, si era distinto.
Bueno, fíjate que las conclusiones del día de hoy es que uno tiene que aprender a manejar los 6 tipos de liderazgo. Y yo en esto juego un poquito a Dios y diablo. Por ejemplo, el contenido. La pretemporada es 6 y es 6. ¿Sí? Y si tú ves que pueden ser 10 y son 9 y lo hacen bien, bueno, sigamos. Pero cuando tú planteas, con preparador físico, una determinada actividad y tú planteas que la actividad es cerrada, sin comentario externo, la actividad tiene que ser el contenido que tú le das, sí o sí. ¿Sí? Estos liderazgos de repente muy abiertos generan el jugador, no, profe, ¿para qué no? Cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer. Cuando el entrenador da una tarea, la tarea tiene que estar. Y cuando uno ve que la tarea flaquea, uno tiene que estimular. Pum, pum. No estimular desde el lado externo, ¿no? Porque el entrenador está haciendo la tarea. Pero estimular el agua. El jugador va caminando hacia el agua y decir, bueno, vamos, compadre, ¿qué pasa? Vamos, que hay que meter, vamos, dale, viejo, dale. Y que el jugador sienta que no solamente está el ojo del entrenador, sino que también tu ayuda desde el contenido tiene que estar relacionada. Tu sentimiento hacia la actividad también tiene que estar reflejado. Y una cosa muy importante en esto, en la aplicación de los contenidos, es que es muy distinto a ver que a observar. ¿Sí? Yo siento que tenemos que ayudar a observar a los entrenadores. El preparador físico tiene que ayudar a observar al entrenador, que es una mirada mucho más profunda que el mirar. Control de las cargas es muy importante. La recuperación, recuperar al equipo es fundamental, no solamente físico, sino también mental. Hay leyes, 25 jugadores recuperan a veces de forma muy distinta. El resultado a veces es muy determinante de la recuperación. El estado del equipo es muy importante. El resultado del domingo anterior es muy importante. La relación con el entrenador es muy, muy importante. Fíjese que ocurren fenómenos, usted no lo podría explicar desde el lado de la ciencia. El equipo está bien y nadie se lesiona. El equipo no está bien y empiezan las lesiones, empiezan, no, que me duele acá. Empiezan los fenómenos y el preparador físico tiene que estar atento a eso, ¿sí? No puede permitir, ¿cierto? Puede permitir quizá un caso, pero cuando esto se forma en un denominador común, tiene que intervenir. El preparador físico tiene que intervenir en este canal emocional. Yo lo hablaba otra vez con el entrenador. Yo soy un tipo que me gusta ganar, soy un tipo que me gusta crecer en el lugar que estoy, y cuando no lo hago bien, tengo la capacidad de decir, pero cuando las cosas no se hacen de forma correcta y cuando no se hacen con la convicción adecuada, yo tengo la capacidad de ir y decir, compadre, ven, vamos, hermano, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cierto? Y eso no tiene por qué saberlo el entrenador, no tiene por qué saberlo nadie, es un mano a mano que tú jugáis con un líder, con otro, con 3 líderes, o con los líderes completos del equipo, y decís, bueno, vamos, ¿qué pasa? Bueno, vamos a encerrarnos acá, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Vamos a recuperar, vamos a tirar para arriba, ¿cachai? Vamos a ver qué es lo que pasa, por dónde pasa. No, bueno, puta, que estamos muy cargados, bueno, vamos a regular la carga. No, porque, puta, pasa esto, ¿no? Puta, es que a lo mejor me colocan en una posición, bueno, mira, si a ti no te colocan la posición que a ti te acomode, ve, conversa con el entrenador, plantéaselo, y el entrenador decide, ¿cierto? Pero tu gesto de malestar, ¿cierto? Forma una nube que después empieza a crear cadenas, ¿cierto? De negatividad. Entonces, recuperar al equipo es muy importante. Y aquí, una de las últimas diapos, quise configurársela de esta forma, de que ustedes los entrenadores son esta parte de la piel, ¿sí? Son la expuesta al frío, al calor, el que recibe, ¿cierto?, el corte muchas veces, el que recibe el golpe en la piel, ¿sí? Son los que están expuestos. Y los preparadores físicos somos los que estamos acá abajo, los que estamos ligados al músculo, al hueso, a la sangre, ¿cierto?, a la sangre del tipo. Y nosotros tenemos que ayudar desde aquí a que ustedes, ¿sí?, tengan un buen paso desde acá arriba. Su exposición pública, su exposición en el equipo, buenos resultados. Nosotros tenemos que ayudar desde este lado. Probablemente el mensaje deje muchas ventanas abiertas a decir, bueno, ¿por qué tantas variables? Yo no lo veo de otra forma. Yo, Hernán Torres, probablemente otros sí, yo no lo veo de otra forma. Al entrenador yo tengo que protegerlo, al entrenador lo tengo que hacer mejor. Si el entrenador llega en A, yo lo tengo que convertir en un entrenador Z. Y si el entrenador Z me quiere llevar, perfecto, pero si no me quiere llevar, también. No todos estamos para todos los proyectos, pero cuando me toca a mí y cuando el entrenador está conmigo, yo tengo que hacer que el entrenador sea el mejor, ¿sí? Y para eso tengo que conocer todo lo que ocurre acá abajo, ¿sí? Y todo lo que ocurre acá abajo construye, en lo que hablamos anteriormente, las personas, construye los deportistas y construye los equipos.
Conclusiones. La elección del preparador físico es muy importante. No lleve un preparador físico porque es su amigo, no lleve un preparador físico porque tiene bajo costo, no lleve un preparador físico que no está actualizado, no lleve un preparador físico, no. Lleve un preparador físico que le ayude a manejar todos los estamentos que lo rodean a usted y que le ayuden, que le entregue información, que tenga la capacidad de propiciarle un camino correcto, de potenciar su imagen, de potenciar su calidad como entrenador, ¿sí? No busca un preparador físico que le sirva para decir cómo están los GPS y a colocar los conos, porque eso tiene poco tiempo, en un momento se va a enfrentar entre una adversidad muy compleja deportivamente y va a necesitar esa visión distinta. Entregue el espacio al preparador físico, entregue el espacio al preparador físico, el espacio emocional que el preparador físico necesita para desarrollarlo, siempre cuando usted vea que el preparador físico tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Esto estamos hablando de que usted elige. Hay muchos preparadores físicos que probablemente no tienen tanta tecnificación, pero son un poquito más emocionales, son un poquito más empíricos. Bueno, mejórelos. Esos tipos le pueden entregar algo dentro del camarín distinto. Autoridad, experiencia. No deje de llevar un preparador físico porque tiene más experiencia que usted. Todo lo contrario, lleve a alguien que lo potencie. Fíjese que uno escucha hoy día a los nuevos empresarios, se rodean todos de gente joven, gente que pueda debatirme, gente que me pueda hacer crecer. No lleve gente para que le diga que sí, si hay que irse del club, o hay que seguir, o hay que colocar a un joven. No, para eso trabaje solo, digamos, ¿sí? Entréguele el espacio al preparador físico. El fútbol no tiene lógica de la racionalidad. ¿Y por qué no tiene lógica? Porque aunque yo haga las cosas bien, el entrenador la haga bien y todo, aunque nosotros seamos enormemente estudiosos, fíjate que a veces terminamos perdiendo y peleando descenso. Esto es todo lo contrario a la universidad. El tipo de la universidad que más estudia tiene buenas notas. Yo tengo a mi hermana, que le comentaba delante a algunos colegas a usted, ingeniera comercial. Los ingenieros comerciales, si no son ingenieros comerciales, si no tienen doctorado, no pueden tener buenos cargos. Bueno, aquí, en el fútbol, el que estudia más, el que se prepara más, no siempre es el que gana. No siempre es el que gana. Hay muy buenos entrenadores que tienen buenas campañas y después terminan peleando descensos. Y tú me decís, ¿por qué si él estudia? ¿Por qué si él está preparado? Bueno, les vuelvo a decir, nosotros los preparadores físicos, ustedes los entrenadores, estudian casi una carrera universitaria, y hoy día los 5 primeros tipos que están ahí en la tabla de posición son todos argentinos. El 70% de los entrenadores son argentinos. Entonces, algo tenemos que decir al respecto, ¿cierto? Hacia el sistema, que eso, bueno, es un tema un poquito más profundo. No tiene lógica desde la racionalidad el fútbol. Por lo tanto, hay muchas cosas que se entienden desde la emoción, y donde el preparador físico tiene un rol fundamental. Tiene un rol muy importante, y usted también tiene un rol importante. El preparador físico puede ayudarle mucho en ese aspecto, ¿sí? Elegir sus colaboradores desde el proyecto. No todos los colaboradores sirven para todos los proyectos. Entrenadores no sirven para todos los proyectos. Y aunque me duela, yo le voy a dar un consejo. Busque cuerpos técnicos en función de su proyecto. No busque cuerpos técnicos eternos. No los busque, porque esto va rotando y probablemente las vidas de ustedes son muy distintas a los momentos de otras. Y cuando uno tiene un cuerpo técnico de 6 personas, son 6 familias que uno lleva, ¿cierto? Arriba, en la cabeza, en la espalda, en todas partes. Busquen personas preparadas en función. Si usted va a Boca, busque un cuerpo técnico que esté preparado, que lo ayude a estar en Boca. Si usted va a Colo-Colo, lleva un cuerpo técnico. Si usted va a Liga de Quito, usted lleva un cuerpo técnico que esté preparado. Ahora, si usted tiene una persona que le genera convicción profesional, bueno, lo puede acompañar, es su elección, ¿cierto? Pero si usted va a tener un grupo de personas que lo va a llevar para que le diga que sí, y cuando usted está equivocado no le diga nada, la verdad que siento que no tiene mucho sentido en esto. Bueno, yo quería un poquito plantear cuál era mi posición. Todos ganamos, todos perdemos, pero creo que el preparador físico tiene un rol protagónico, ¿sí? Un rol protagónico, y quiero decirlo esto, no el rol que probablemente uno hacia afuera, sino que tiene un rol protagónico hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Es ayudar al entrenador a entender el contexto. Es muy importante entender el contexto. No todo pasa por los libros, no todo pasa por los trabajos. Es espectacular ser organizado, ser metódico, espectacular. Pero cada vez que avanza este deporte, ustedes se dan cuenta desde el lado de la neurociencia. El fútbol es un deporte de baja organización, no de baja, el otro día discutía, de baja organización mental, es decir, que usted, aunque usted organice todo, usted no sabe cómo se va a comportar el rival y usted tampoco sabe cómo se va a comportar sus jugadores.
si va a hacer la jugada que usted le dio, si no la hace, o si se equivoca, o si hace la jugada al revés de lo que usted le dijo. ¿Sí? Entonces nosotros trabajemos sobre muchas veces la incertidumbre, nosotros trabajamos sobre la certidumbre, creemos lo que va a pasar, muchas veces acertamos, pero no siempre ocurre. ¿Sí? Entonces démosle un espacio a otros elementos, a la relación, a la convicción, a las emociones, y déle un espacio al preparador físico, que creo que puede cumplir un rol muy determinante en ayudar a mejorarlo a usted como entrenador, y creo que eso es lo más importante. Si yo no ayudo al entrenador a mejorar como es él, a posicionarlo en un lugar distinto, creo que no soy yo la persona que tiene que estar, es otro, incluso con menos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por la gran charla que diste, y creo que lo mismo que le decimos mucho a la gente que expone aquí en DT 2.0, la experiencia suya y la experiencia de cada uno nos enriquecen para crecer como profesionales. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, y en torno a eso me gustaría comenzar a mí. Como todos me conocen un poco, yo soy preparador físico, estoy muy contento de haberte presentado y estar hoy día contigo, y quiero hacerte una pregunta del punto de vista de estos modelos nuevos que van saliendo, donde a lo mejor el rol del preparador físico va saliendo un poco de palestra, o va saliendo un poco de vista, y se le va dando cabida más a otros funcionarios, a otros especialistas. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas nuevas tendencias o de estos nuevos modelos de entrenamiento? Bueno, yo creo que ha formado parte de la línea del conocimiento, lo que hablaba, ¿sí? Yo discrepo de que luchar sobre la priorización táctica y microciclo estructurado, por darte dos ejemplos, son dos Biblias distintas. Yo creo que el deporte es muy parecido, la forma como se entrega probablemente es distinta, pero es el mismo deporte, con el mismo tiempo, los mismos jugadores, los rivales muchas veces ya los conoce, los planteamientos de los entrenadores también. Pero ¿en qué cambia? Cambia la convicción de tu equipo. Yo creo que el preparador físico tiene un espacio u otro. No podría decir de que en algún aspecto, digamos, pueda estar mirando lo que se está haciendo, no. Y tampoco estoy diciendo que tiene que estar en todo lo que ocurre, no. Pero desde un área tiene que ayudar. El preparador físico es muy importante sobre esto, ¿sí? Y también decir de que no todo, y esto lo digo con gran firmeza, digamos, que no todo lo que necesita el fútbol, ¿cierto? Se aglutina en un solo método. Es imposible, ¿sí? Necesitan de situaciones que a lo mejor en algunas cosas estén fuera de contexto, pero que ayuden al alineamiento del entrenador, a la dirección del entrenador. Después, si tú eliges una de las dos y el preparador físico va quedando relegado, bueno, eso es función de cada preparador físico, tiene que buscar la posibilidad de participar y de tener influencia. Ahora, si eso significa que tiene que aprender lo que el entrenador, lo expliqué, que tiene que aprender a lo que el entrenador juega, claro que tiene que aprender a lo que el entrenador juega. Tiene que saber, y sus actividades tienen que estar relacionadas probablemente con lo que el entrenador necesita, ¿cierto? Pero yo discrepo, de verdad le digo, porque después están dos planteamientos metódicos, o físicos, si no la preparación física ligada a la fuerza, y otra ligada a la resistencia. Por darte otro ejemplo, yo discrepo de que esto es una guerra de métodos. No, el fútbol es el mismo. Se juega con el mismo balón, a más intensidad, con menos espacio, y uno que tiene que hacer es preparar al jugador en función de eso. Ahora, ¿cómo lo prepara? Cada uno tiene su necesidad, pero yo no creo de que todas las respuestas que estén de fútbol estén en un método. No lo creo, no soy partícipe de eso, y creo que el preparador físico tiene que participar del lineamiento, de alguna u otra forma tiene que ayudar a la conducción del equipo. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Ahora un participante de esta charla, Cristian Tete, te quiere hacer una pregunta. Hola, Cristian. Hola, Luis, muchas gracias por permitirme intervenir en esta ronda de preguntas. Hernán, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte por tu exposición. Soy profesor de educación física y quiero hacerte la siguiente pregunta. Uno de los principios del entrenamiento de la condición física, que están en todos los libros, ¿cierto?, de entrenamiento, es el principio de la individualidad de las cargas. Entendiendo que cada principio del entrenamiento
es favorable para el rendimiento del deportista. Bueno, este principio de la individualidad de las cargas, si yo lo aplico en el caso de la preparación de un tenista, un remero, un deportista individual, lo puedo entender muy claramente. Pero mi pregunta ¿es posible aplicar el principio de la individualidad de las cargas cuando un preparador físico trabaja con un grupo de 22, 23 jugadores como es el fútbol, o quizá el básquetbol, el rugby, etcétera? ¿Qué puedes tú opinar respecto a ese tema? El principio de la individualidad queda un poquito en segundo término. ¿Cómo se puede aplicar en el entrenamiento de la condición física de los deportes colectivos? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Yo la dividiría en dos partes. El punto de vista de la carga en función de la recuperación, que eso es absolutamente individual, digamos, ahí siguen leyes biológicas que son muy distintas. Uno intenta muchas veces desde lo individual llevarlo a lo grupal por los tiempos, ¿no? Por los tiempos y por la cantidad. Tú tienes 30 jugadores en un equipo y tienes que intentar buscar consensos, ¿cierto? Consensos de carga, por puesto, por posición. Pero desde el punto de vista, generalmente uno lo que hace es sacar promedios. Uno saca promedios del partido. Por ejemplo, el indicador de carga para mí más importante es el partido. Yo trabajo en función del partido. ¿Qué saco? Promedios, rendimientos, y de ahí saco un elemento porcentual para trabajar. Pero aún así se trabaja por grupos. Y cuando se hace el análisis individual de las cargas, por ejemplo, la carga aguda de un equipo antes de llegar a un partido, yo utilizo la fórmula de que dos veces el partido. Por ejemplo, si el jugador hace 10 kilómetros, yo distribuyo 20 en un microciclo, y la cantidad de aceleraciones y de actividades que tiene el partido yo la voy distribuyendo a la semana. Eso es individual, y cuando yo determino que el jugador está pasando el límite de lo que tiene que hacer, generalmente lo freno. ¿Y cómo lo freno? Con el tiempo de la actividad, buscamos una actividad distinta, con una intensidad distinta, pero primero, la carga de la recuperación, eso es individual, ahí hay que respetar tal como es y tener en cuenta de que hay jugadores que se recuperan en distintos momentos, eso es muy importante. Y la carga desde el punto de vista de la funcionalidad, es decir, cómo se aplica, tiene elementos grupales por puesto, ¿sí? Un perfil fisiológico por puesto, y después el partido entrega el antecedente para poder delimitar de forma individual cuáles son sus rangos de límites de distancia recorrida, aceleraciones y velocidades que tiene que hacer en la semana. Vale, Hernán. Ahora, un técnico de fútbol muy conocido, hoy día en actualidad está en Rangers de Talca, Luis Marcoleta, te quiere hacer una pregunta. Hola, profe Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, gusto saludarlo y gusto saludar a Hernán y felicitarlo también por tu trayectoria, Hernán, y también por tus éxitos. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta, Hernán. ¿La persona hace al profesional? ¿Qué es lo que crees tú? Y tengo una segunda, bueno, tengo varias, pero no quiero abusar. ¿Qué consejo tú le darías a un preparador físico que está haciendo sus primeras armas también, con tu experiencia? Bueno, le voy a responder con su ejemplo, profesor, porque me la dejó boteando, entonces tengo que... Yo creo que la persona, sin duda, hace al entrenador, definitivamente. ¿Y por qué quiero colocar su ejemplo? Yo el otro día vi su charla de liderazgo, realmente la vi, y fíjese que yo me podría preguntar por qué usted logra que todos los equipos logren objetivos y subir a la primera división, ¿no? Es un fenómeno que ocurre. Y cuando lo escuché, me di cuenta cuál era el fenómeno. Usted tiene un ángel, tiene una forma conductual que está primero basado en la persona, ¿sí? Y que le ha dado resultados. Y cuando usted impone autoridad y determina quién entra y quién sale, y nunca he visto un jugador en un proceso suyo que salga comentando algo negativo. Bueno, esto es la persona. Usted primero es persona y después es entrenador. Y por eso cuando hablaba de que lo primero que hay que hacer es llegar a la persona y después al deportista, es fundamental, no es un cliché. Esto no es una teoría de un libro, es sencillamente que usted trabaja con personas que sienten, que tienen objetivos, distintos objetivos a veces en un mismo equipo, y obviamente que la persona hace al profesional, sin duda. Voy a decirte, yo perdí a mi viejo hace 2 meses de un cáncer. Él siempre fue, nunca yo tuve un jugador como referente, siempre fue él.
trabajó en la calle 40 años tirando diarios, y él me dio la posibilidad de estudiar a la universidad, y después estudié becado, me la peleé solo, y él siempre me decía, él me dejó ese indicador: primero, tú tenés que ser persona, tú tenés que ser una buena persona. Yo no me voy a decepcionar si vos tenés máxima distinción a la universidad, me voy a decepcionar cuando hablen de que vos sois un mal tipo, ¿sí? Entonces, primero, la persona es fundamental, la conexión relacional es muy importante en los procesos. Y ahora, ¿qué le recomendaría yo a los probadores físicos? Creo que lo he recomendado. Estudie sobre temas de la fisiología, del entrenamiento, perfecto. Estudie de las emociones, estudie de programación neurolingüística, estudie de los trabajos en equipo, estudie de las bibliografías relacionales, estudie, porque el ser humano es eso, ¿sí? Es eso. Nosotros queremos priorizar por otra cosa, pero al fin y al cabo esto es un juego de relaciones que lo convence un líder, que es el entrenador, ¿sí? Y que lo que estamos atrás nosotros tenemos que ir empujando esa visión que el entrenador tiene. Muchas gracias. Gracias, profe Luis, y gracias también, Hernán, por la respuesta. Aquí te voy a leer una pregunta de Ismael Pinto en torno a un poco a lo que es el manejo de camarín o un poco el tema emocional con el plantel de Boca versus el plantel de Colo-Colo. ¿Cómo lo manejaste? Y las diferencias que existen entre ellos. Bueno, primero que la magnitud de las instituciones son tremendas. Y creo que hay un enemigo que nosotros enfrentamos habitualmente, y que creo que no lo nombré, pero creo que ahora lo voy a decir, que es el ego, ¿sí? El ego de nuestros dirigidos. Muchas veces dirigimos tipos que tienen mucho más dinero que nosotros, dirigimos tipos que sienten más poder que nosotros. El único lugar del continente, del mundo, de todos, no del continente, del mundo, la única actividad donde los jugadores son más importantes que el propio presidente, ¿sí? Yo me tocó estar en el peor momento de camarín de Boca, y la verdad que fue el momento que más aprendí. Boca tenía 3 grandes grupos: Román, Palermo y los nuevos. Los 3 grupos querían algo distinto para el club. ¿Y cuándo Boca pudo salir? Cuando uno de los 2 referentes más grandes salió. Román se salió del grupo y se quedó Palermo, y pudieron ser campeones. Increíble ese fenómeno. Pues si tú me preguntáis a mí, ahora Colo-Colo es un camarín que, vuelvo a decir, creo que el gran problema que tienen los entrenadores es eso, que sienten que solamente desde la dirección estratégica y desde la autoridad del mensaje, muchas cosas las pueden manejar. Sí, hay gran cosas. Comparto que hay lugares, por ejemplo, Nicolás estuvo en Perú, y probablemente el mensaje de Mario en Perú era determinante. Un mensaje que en Colo-Colo no pudo desarrollar, ¿cierto? Nosotros con Borghi, el mensaje en Argentino Junior era espectacular y no pudo sostener ese mensaje en Boca. Por darte un ejemplo, ¿no? Creo que los camarines tienen su esencia, y creo que entender cómo se manejan los liderazgos internos y cuáles son los momentos de cada jugador es determinante. Es determinante porque si yo te digo que todavía queda este residuo en el fútbol, todavía queda este residuo, yo lo veo de repente en algunos equipos de alto nivel, hay que generar a veces concesiones, ¿sí? Pero las concesiones tienen que estar ligadas con el compromiso, porque si las concesiones están ligadas con el libertinaje, en 2 meses estáis fuera del club. Y no solamente estáis fuera del club, sino que estáis fuera del club con una muy mala imagen profesional, ¿cierto? Entonces creo que todo tiene un contenido estratégico y está todo basado en el manejo de las personas. La cancha, fíjate que te voy a decir que yo me apasiona a veces los entrenadores que tienen una convicción y un trabajo y determinan horas por 90 minutos. Se trabajan 12, 17, 18, 20, 30 horas para 90 minutos. Ya a veces la respuesta de los 90 minutos está en la semana del entrenamiento, ¿sí? En la semana relacional del técnico con el equipo, en la forma. Fíjate que, no sé si a usted le ha ocurrido, pero a veces tú veís la cena anterior a tu equipo y tú decís, mañana ganamos. O si no, estáis en la mesa ahí y decís, no, estamos todos cagados. Mañana tenemos, ¿cachai? O en el calentamiento. Yo siempre digo lo mismo, el calentamiento para mí es la última medición que yo tengo. El jugador, un pase corto, lo da 3 veces mal, es decir, este tipo tiene un problema de control emocional, definitivamente. Le veo la cara cuando salen y digo, bueno, entonces todos estos análisis que van ocurriendo, antes de llegar a los 90 minutos, yo te estoy hablando de toda esta construcción antes, los 90 minutos ya forman parte de rendimientos individuales, de que
apliquen la planificación del técnico, a veces pasan 5 minutos y que está Nicolás ahí, nosotros una vez planificamos en la cisterna, bueno, un partido contra Nicolás Córdoba, nosotros estábamos preparados para ganar, si ganábamos nos teníamos los primeros lugares con Antofagasta, nos comimos 5, a los 5 minutos Palestino nos pasaba por todas partes, y nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo? Si esta hueá lo practicamos o no lo vimos, bueno, el fútbol tiene eso, por eso yo digo que el fútbol tiene algo muchas veces que es irracional, es difícil comprender y todos tienen que ver con la conducta humana, más, mira lo que te digo, más que con las conductas entrenables de contenido, con la conducta humana que llevan los deportistas. Vale, profe. Ahora le damos el pase también a otro participante, Benjamín Valenzuela, que se unió con nosotros. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Debe activar tu audio. Ahí está. Benjamín, te escuchamos. Benjamín. Por mientras intenta arreglar el audio, profe, tenemos una pregunta que me llega por interno. ¿Me escuchas ahora o no? Ah, perfecto, Benja, dale. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto. Dale. Primero que todo, felicitar a todas las personas encargadas de realizar estas charlas, estos simposios, y felicitar también a Hernán, y sorprendente la capacidad de Hernán, la capacidad para hacer el análisis de lo que es el fútbol, no solamente desde la mirada física, sino que de una mirada integral, de una mirada social, de una mirada técnico-táctica, en todo aspecto. Felicitaciones, es sorprendente ver un preparador físico, y hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de escuchar a Hernán, y realmente es reconfortante ver una persona tan bien preparada y que analice tan bien el fútbol bajo todos los aspectos. Y aprovechándome de esa capacidad que tiene Hernán, me gustaría que 2 veces en tu intervención hiciste mención a que tenemos demasiados técnicos extranjeros trabajando acá. Ahí me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu análisis, cuál es tu evaluación de esto. ¿A qué se debe? ¿Tienes algunos parámetros como para poder decir, yo creo que es esto? Gracias. Bueno, profesor Benjamín, para mí es un placer poder saludarlo, ¿sí? Ha dedicado una vida a esta actividad, usted también, educando y formando a entrenadores, y también usted con su vocación, ¿no? Su enorme vocación. Sí, para mí, gracias por todo el halago que ha podido transmitir. Mire, yo me mantuve siempre en mi seno más íntimo un poco alejado de toda esta contingencia. ¿Y por qué? Porque mucho tiempo me manejé afuera, trabajé afuera, y la verdad que cada vez que volvía encontraba siempre los mismos problemas. Encontré siempre los mismos problemas, y esto de la noche a la mañana se fue masificando de extranjeros, como se masificó el país, y empezamos a tener cada vez menos espacio. Y yo empecé a encontrar cosas que, y lo quiero decir con mucho respeto, que en mi cabeza no lograba entender. Por ejemplo, no solamente los argentinos, sino también las cosas que nosotros tenemos acá, ¿no? Como por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, no digo que la gente no está preparada, pero no caben en mi línea conceptual. De repente que hoy día hay entrenadores que están en lugares sin haber estado en ese escenario nunca antes, ¿sí? Tipos que parten de otras estructuras secundarias, terciarias, y terminan dirigiendo mundiales o sudamericanos, sin haber estado en ningún grado de preparación, ni haber entrenado. Yo me pregunto, no lo mío, sino que los entrenadores que llevan muchos años en este país, que han dedicado su vida a esto, sol, lluvia, ¿qué sienten cuando ocurre esto? ¿Qué siente cuando los entrenadores argentinos, hoy día el 70% de los entrenadores son argentinos, y tú le veis las presentaciones, son espectaculares, y yo digo, pero nosotros también tenemos entrenadores preparados?
¿por qué? ¿Por qué existe esto? Entonces yo un día dije, bueno, voy a participar de esto. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer una agremiación de preparadores físicos todos chilenos y vamos a luchar por tener nuestro espacio. Bueno, me cansé, ya estoy en Chile, probablemente voy a estar un tiempo, probablemente, pero voy a luchar por esta causa. Siento que hay mucha calidad, y le voy a decir algo, profe, y espero que los entrenadores no se molesten conmigo. Yo creo que la INAF saca muy buenos técnicos, pero muy malos líderes. Y eso es algo que la INAF tiene que mejorar, desde mi lado, ¿sí? Y yo siento que los técnicos argentinos no tienen ni un cuarto de preparación conceptual de la que tienen ustedes los técnicos chilenos, ¿sí? Pero ¿saben qué? ¿En qué están? Tienen esa conexión, su producto lo venden. Por ejemplo, un cono que es rojo, los hueones lo ponen fosforescente y pareciera que el empate es malo para todos y bueno, hacen que el empate, no sé, tiene una capacidad de marketing que es muy distinta a la nuestra. Y ellos pequeñas cosas las magnifican, las hacen grandes, las explotan, se apoyan mucho en la tecnología, las presentaciones, bueno, ellos, mira lo que te digo, ellos le dicen al dirigente lo que el dirigente quiere escuchar. ¿Cachai? Entonces, profesor, entonces ocurre ese, y resulta que vino uno, vino otro, vino tres, y resulta que la INAF, cada vez que los técnicos vienen, los seguimos validando. Van un día para allá y se validan. En un entrenamiento de ¿cuánto? 30, 40, una hora, una prueba, se validan. Y los tipos nos quitan un espacio. Ahora, no quiero decir que los técnicos argentinos son malos, no. Pero nos están ganando un espacio. Los preparadores físicos argentinos nos ganan un espacio. Sí, nos están ganando un espacio. Mira, te voy a comentar algo. Y a lo mejor voy a hacer un poco lo loco lo que te voy a decir. Hoy día presentan un protocolo de actividad física, un protocolo de vuelta que lo plantea la NFP, y resulta que en la construcción hay un argentino. ¿Un argentino? ¿Quién le da espacio a eso? No lo logro entender. Ahora, ¿es responsabilidad nuestra, profe? Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra, sin duda. Porque nosotros validamos todo esto. Nosotros no lo protegemos. Y probablemente hoy día los presidentes están confiando más en ir a buscar técnico argentino. Y usted me dice, ¿son más baratos? En algunos casos sí, en otros no. Ojo, en otros casos no son baratos. No son baratos. Y ahora cuando yo le digo que los primeros 5 puestos de la tabla, los 5 son argentinos, yo, bueno, algo están haciendo distinto. Estamos haciendo. Yo lo voy a decir esto con mucho respeto, pero yo de repente veo entrenadores y probablemente a lo mejor se me arranca uno, y yo lo voy a decir con mucho respeto. Siento que nuestro mejor exponente nacional hoy, con una proyección que para mí no tiene tope, yo siento que es Nicolás Córdoba. Para mí. Y hoy día Nicolás Córdoba está sin trabajar. Entonces, usted me pregunta, ¿qué pienso? No sé, para mí esto, como le digo, no tiene mucha lógica, y muchas de las cosas que nosotros nos merecemos. Nosotros nos merecemos, nosotros hemos dado este espacio y no hemos quedado así, con las manos, bueno, sí, total, no importa. Bueno, algo están haciendo las universidades, algo está haciendo el INAF, algo estamos haciendo mal, profesor, algo estamos haciendo mal. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que ellos tienen esa parte, a ver, ¿cómo lo explico? Desde Menotti, que era todo diálogo, empezaron a comprender un entrenador que tenía que estar mejor preparado. Pero fíjate que fuera de Pellegrini, ¿cierto? Nosotros, preparadores físicos, los entrenadores chilenos, no tenemos tanta exportación como tienen ellos, y ellos estudian menos que nosotros. Estudian menos que nosotros. Se van haciendo en el camino, probablemente, sí, van entendiendo la idea, son inteligentes, claro que sí, pero nos están quitando los espacios. Y resulta que lo peor de todo es que muchas veces lo hacen bien, otros son un desastre, pero muchas veces lo hacen bien. Entonces, es una responsabilidad. Por eso que yo me pongo contento, y por esto cierro, porque me estoy calentando y alargando, es que el tema es que ustedes están creando un fenómeno académico determinante. Los preparadores físicos sí, estamos siendo listos. Esa es la fuerza que tenemos que hacer, esa es la fuerza que tenemos que llevar. Ahora, esto no es una guerra entre nosotros los argentinos, todo lo contrario, yo he trabajado con 3 argentinos en el último tiempo, ¿sí? Y yo siento que de mi parte he hecho de que ellos también sean mejores, sin duda. Ahora, yo le pregunté muchas veces, ¿por qué no? No, porque mira, siempre le encuentran algo al técnico nacional. Ahora, profesor Benjamín, ¿cuántas veces hemos debatido públicamente
¿Qué pasa con el entrenador chileno? Muchos entrenadores que quedaron en el camino que ya no dirigen. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Eso. Gracias, gracias Hernán, y nuevamente gracias por tu claridad en todo aspecto, ¿eh? Muy amable. Chao, profe. Bueno, Hernán, estamos muy agradecidos con el grupo de TED 2.0 por haberte tenido, por tu experiencia, que te pudiste abrir hacia todos, y quiero darte este espacio para que te puedas despedir de toda la gente que te escuchó y de los panelistas que están aquí. Nada, muchas gracias por la invitación solamente. Es algo que yo siento mucho desde adentro y creo que open mind, ¿sí? Mente abierta. Creo que no hay un solo camino para lograr objetivos, creo que no hay un solo camino para marcar relaciones, pero creo que el preparador físico tiene algo más que ayudar, ¿cierto? En la labor del técnico, tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer esa luz. El técnico es el sol, tiene que estar siempre brillando y nosotros tenemos algo que decir al respecto, ¿sí? Independiente que el mundo sea tecnificado, sea conceptualizado y que todo es conocimiento, démosle un espacio a las emociones. Creo que es importante detenerse muchas veces. 360, ¿sí? Las evaluaciones 360. Yo veo a mi alrededor, ¿qué ocurre? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me veo yo? ¿Y cómo me ven los demás? Muy importante. Así que muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias a ustedes, gracias Nicolás por la invitación. Te genera un gran desafío, que haya dicho que eres el mejor, tienes que demostrarlo. Así que un abrazo grande, que estén bien. Un abrazo. Rodrigo, ¿quería hablar algo? Rodrigo Meléndez. Hay un bonus track. Un bonus. Ahí está Rodrigo. Bueno. No, disculpe, se me tiene que haber presionado el botón, así que estuve escuchando al profe, felicitarlo nomás, creo que la exposición estuvo súper buena, lo conozco, fui dirigido de él, así que lo conozco y planteó las cosas tal cual siempre nos hizo saber y me felicitaciones nomás. Aprovecho porque se me presionó el botón, así que felicitaciones, profe. Abrazo, Rodrigo. Una buena forma de cerrar. Un abrazo, nos vemos mañana con el siguiente expositor. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.